Entonces, listo, yo creo que ya iniciamos con la grabación. Entonces, vamos a repasar hoy el capítulo número 4, que tal vez, no sé si ustedes han tenido así como la curiosidad de preguntarse eh, cuál es tal vez la parte más importante de toda la unidad didáctica. Yo diría, después de haber leído los 4 capítulos varias veces, porque normalmente siempre uno cuando da el curso pues trata de repasar un poquito el capítulo, que tal vez el capítulo más importante sería este último, el 4, porque si ustedes se dan cuenta, la autora nos ha llevado como por muchas cosas, ¿verdad? Hemos visto muchos conceptos, muchas definiciones, hay muchos temas que se abarcan en cada capítulo, viene una gran diversidad de temas y entonces de repente a veces uno siente que hace falta como aterrizar en algo, cuál es el punto concreto al que la autora quiere llegar. Pues para mí es este capítulo número 4, que tal vez aquí es donde ella plantea cuál es la tesis que ella propone en esta unidad didáctica. O sea, toda esta disertación que ella ha hecho en estos 4 capítulos con respecto al lenguaje y a la realidad, cómo el lenguaje es el medio que nos permite construir la realidad, como que se sintetiza. Hay un punto clave, ¿verdad? Que ella lo establece en este capítulo 4, ¿verdad? De cómo el lenguaje nos puede ayudar a precisamente construir una realidad distinta, que a eso es a lo que vamos a llegar, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartirle la presentación. Mira, yo la tenía lista, perdón. Y esta, creo que es esto. No la hice en el. Entonces les voy a compartir la presentación, ¿verdad? Que se llama Significados, Textos y Realidades Posibles. Bueno, vamos a comenzar con la inteligencia. La autora comienza aportando una definición de la inteligencia, hablando sobre el tema de la inteligencia. Por eso les decía que a veces hay algunos estudiantes que se confunden un poco porque la autora habla así de muchos temas, ¿verdad? Hemos hablado inclusive la semana pasada del racismo, hablamos de temas tan, por ejemplo, hasta controversiales como puede ser la sexualidad humana, la diversidad sexual, entonces ese tipo de cosas. Y ahora vamos a comenzar a hablar sobre inteligencia, pero créanme que al final todo esto se une. O sea, el hecho de que hayamos tocado diferentes temas en todos los capítulos, al final nos vamos a dar cuenta de que hay un punto de unión entre todos y es precisamente lo que la autora quiere llegar, como la tesis final a la cual ella quiere llegar. Entonces, vamos a comenzar a definir qué es lo que la autora entiende como inteligencia. Entonces, ella dice que la inteligencia la vamos a definir como la capacidad para adquirir y usar conocimientos, para hacer y adaptarse a una cultura determinada. Normalmente, cuando nosotros hablamos de la inteligencia de una persona, casi siempre se piensa en que la persona más inteligente del grupo normalmente es la que tiene más éxito escolar. O sea, es el estudiante que tiene la capacidad tal vez de obtener la nota más alta en todos los exámenes. Sin embargo, a veces nos damos cuenta, bueno, y hay muchos estudios que lo demuestran, que no necesariamente el estudiante que obtiene una nota de 100 en una prueba es porque es el más inteligente de la clase. De repente, a veces hay otros factores ahí que entran en juego. Muchas veces algunos estudiantes han logrado identificar cuáles son los mecanismos que el profesor utiliza para hacer las preguntas del examen y entonces él más o menos sabe y entonces gracias a eso él logra obtener una buena nota, pero no necesariamente el estudiante que obtiene una buena nota es el más inteligente. De repente, a veces hay estudiantes que tal vez no son así como los más aplicados, no son así los que siempre obtienen un 100. Sin embargo, hay personas con una gran capacidad intelectual. Entonces, aquí tenemos que ver que la inteligencia va más allá de eso, o sea, no necesariamente, y no digo que el que saca 100, pues no es, no, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea inteligente, no, para nada, sino que más bien a veces tendemos a confundir esa parte con inteligencia, pero el hecho de obtener buenas notas o el hecho de obtener éxito, ya sea en la escuela o en el colegio o en la universidad, pues no necesariamente eso nos define a la persona inteligente. La inteligencia tiene que ver más allá de eso, o sea, es la capacidad de adquirir conocimientos porque
digamos, a veces hay chiquillos que uno los ve en el colegio que se aprenden todo, ¿verdad? Y tienen una facilidad para aprenderse todo increíble, pero cuando se les cambian un poco las estrategias, o sea, cuando se les dice, bueno, utilice o emplee ese conocimiento en una situación nueva, ahí el muchacho como que se frustra un poco y se pierde un poco, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos cuenta de qué es lo que tiene que ver ya con la inteligencia. La inteligencia no solo es adquirir conocimiento, sino también tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de poder emplear esos conocimientos en una situación práctica, ¿verdad? De nada, nada logramos con que una persona tenga muchos conocimientos y a la hora de la hora esa persona no puede aplicar esos conocimientos a una situación específica, una situación particular. Entonces, la inteligencia, como les digo, tiene que ver con eso, tanto con el adquirir los conocimientos como el poderlos emplear más adelante en cualquier situación que se les presente en la vida. La inteligencia comprende múltiples habilidades. Normalmente a veces la inteligencia se relaciona con dos habilidades básicas, que es la inteligencia de la parte verbal y la parte de la matemática, ¿verdad? Normalmente esas son así como las dos áreas específicas en las que se centran sobre todo los test para medir la inteligencia de una persona, pero está demostrado que la inteligencia tiene que ver con muchas otras habilidades cognitivas, como cuáles, por ejemplo, la percepción, la memoria, el razonamiento, la resolución de problemas, entonces tiene que ver con más habilidades y no necesariamente con esas dos. Y el estudio de la inteligencia como categoría es algo relativamente reciente, comienza en el siglo XX. Al principio eran unos los test que se hacían para medir la inteligencia de las personas, pues eran muy rudimentarios. Ya después se han ido perfeccionando y en la medida que se han perfeccionado, entonces se han ido haciendo cada vez más y más test para medir la inteligencia de la persona. El problema de esto es que cuando la inteligencia se mide, se convierte en un criterio para clasificar a las personas, ¿verdad? Entonces, normalmente volvemos a lo mismo. Cuando la inteligencia se vuelve cuantificable, cuando la podemos medir, cuando decimos esta persona tiene un coeficiente intelectual de tanto, ¿verdad? La verdad no sé cuál es hay todo un proceso, ¿verdad? Que se sigue para poder establecer cuál es el coeficiente intelectual de una persona. Entonces, en ese momento en el que la inteligencia se volvió un número, se volvió algo cuantificable, entonces allí también se convierte en un criterio para empezar nosotros a clasificar a las personas. Recuerden lo que hablábamos hace 8 días en la tercera tutoría, cuando usamos el lenguaje también para establecer categorías con respecto a las personas y dividimos a las personas en criterios, en oposiciones, ¿verdad? Entonces podemos dividir a los alumnos en los más inteligentes y en los menos inteligentes, pero a veces el criterio para establecer cuál es cuál es como muy subjetivo, ¿verdad? Porque a veces los test de inteligencia no miden todo el potencial que todas las personas tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, dice la autora, ya para terminar aquí con esto, que no se aplica únicamente a quienes tienen éxito académico, ¿verdad? Sí hay otro montón de factores, ¿verdad? Que se deben tomar en cuenta y que están relacionados también con la inteligencia. La inteligencia va más allá, digamos, como les decía, del éxito escolar, ¿verdad? Comprende aspectos relacionados, digamos, con la vida de las personas, como por ejemplo, la capacidad que tienen las personas para sobrevivir en un ambiente hostil, la capacidad que tienen las personas para resolver problemas que se le vayan presentando en la vida. O sea, porque no, no se trata solamente del poder emplear los conocimientos, ¿verdad? Sino también de poderlos aplicar, de poder enfrentarnos a situaciones nuevas. Entonces, la inteligencia tiene que ver con múltiples factores, ¿verdad? Es lo que se llama también, lo que otros autores han hablado de inteligencia de lo cotidiano. Ya aquí, digamos, todas estas habilidades que tienen las personas, pero en un sentido práctico, o sea, cómo nosotros podemos emplear los conocimientos que hemos adquirido, pero en un sentido más práctico, ¿verdad? Más en la vida cotidiana. Entonces, hay un autor que se llama Howard Gardner que propuso que la inteligencia la tenemos que ver o la tenemos que entender como diversas
capacidades que la persona tiene, ¿de acuerdo? Entonces, Howard Gardner, que era un científico de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, consideraba que la inteligencia había que verla, había que estudiarla, había que comprenderla como una pluralidad polifacética, o sea, no como si fuera una sola cosa, sino que más bien la inteligencia teníamos que verlo como una pluralidad. Él concebía que la inteligencia era como una competencia cognitiva general, como un tronco común, un tronco general, del cual se desprendían un montón de talentos, habilidades y capacidades que todas las personas tenemos en mayor o menor grado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es importante identificar, pues, cuáles son precisamente esas habilidades, esos talentos, esas capacidades que las personas tienen para poder hablar de un coeficiente intelectual, ¿verdad? Porque si nosotros solamente nos vamos a enfocar en dos habilidades, como les decía antes, la habilidad lingüística y la habilidad matemática, pues estamos dejando de lado pues otras habilidades y otras capacidades que las personas tienen, ¿verdad? Y que se podrían tomar en cuenta a la hora de, de hablar de la inteligencia de una persona, ¿de acuerdo? Entonces, él hablaba que la inteligencia la tenemos que comprender como algo multifacético, como algo, como una pluralidad, ¿verdad? No simplemente como un par de habilidades nada más, sino que la inteligencia comprende múltiples talentos. El estudio de esta teoría nos ayuda a comprender que todos tenemos diferentes capacidades y que no todos aprendemos y que no todos asimilamos los conocimientos de la misma manera. Y esta teoría de las inteligencias múltiples que hablaba Howard Gardner, pues entra en diálogo con la idea que nosotros hablábamos hace 8 días en el capítulo 3 cuando se establecía que existen diversas formas de vida o diversidad de formas de vida. Entonces, la teoría de las inteligencias múltiples, pues también entra en diálogo con eso. El ser humano es diverso, la sexualidad humana es diversa, la inteligencia humana es diversa, o sea, aquí vemos que no, los conceptos no se encuentran así como tan separados, ¿verdad? Sino como que todo está conectado, ¿de acuerdo? Entonces, para Howard Gardner existían, o él propuso, 7 tipos, perdón, de inteligencias, ¿de acuerdo? Hay una inteligencia llamada la inteligencia verbal lingüística, que esta es la que supone un buen manejo del lenguaje. O sea, son esas personas que tienen una gran capacidad para usar el lenguaje, ya sea en forma oral o en forma escrita. Son esas personas que también tienen un buen manejo del vocabulario. Son estas personas que son muy hábiles para poderse expresar, tanto oralmente como en forma escrita. A veces, inclusive, hay personas que se les dificulta, digamos, en el sentido de que si se expresan muy bien en forma oral, pero a la hora de escribir como que no son tan buenos. Y hay otros que es al revés, que escriben muy bien, pero a la hora de hablar en público como que se cohíben un poco, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera esa inteligencia está presente en todas esas personas. Eh, Son Con esas personas que permiso, son muy hábiles para hablar. Dígame. es que, bueno, buenas tardes. Es que no se ven las diapositivas que usted está proyectando y yo creí que era solo Meet, pero una compañera está diciendo en el chat también que a ella no le salen. Ah, ok, voy a ver qué pasa. Se supone que estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí, profesor, lo que pasa es que se ve hace mucho rato lo que es el chat con el nombre de los compañeros. Perdón, ¿qué es lo que me dijo? Que se ve como. Se ve, digámosle, o sea, lo que se ve en la pantalla que está compartiendo es como el Teams, pero no se ve, digámosle, la diapositiva si la hizo en PowerPoint o en otra aplicación. Ah, sí, sí, la hice en PowerPoint. Qué raro, pero la otra vez creo que sí la podíamos. Profe, es que lo que tienes abierto es el Teams, profe. Ajá, espere Sí, para lo que ver tiene cómo que hago. cambiar nada más es ¿cómo es que se llama? La ventana. Sí, para ver, compartir pantalla, ventana, pestaña. Vamos a ver. Toda la pantalla será o ventana, tal vez, ¿no? Yo diría que es la pantalla, que no estoy mal, tampoco es que soy muy tecnológica, profe. Ajá, no, y es que a mí me come la tecnología. Espere para ver. Si será aquí.
Compartir toda la pantalla, tal vez ahí. Díganme ustedes, sí, pero para ver si sale la diapositiva. La pueden, Ahora sí, ya ahora, ahora sí ahora se sí. ve la diapositiva. Bueno, qué dicha. Pero para ver si la pongo en grande, así ustedes la ven. Sí, la están viendo. Sí. Ya ahora sí se Perfecto, ve bueno. mejor, gracias. Ah, bueno, qué dicha, gracias. Y gracias por decirme, porque no me había dado cuenta de ese detalle. Bueno, entonces la inteligencia verbal lingüística, no sé si les queda clara, ¿verdad? Es cuando hablamos del vocabulario de esa persona que es muy hábil manejando el lenguaje, ya sea de forma oral o de forma escrita. ¿Cuáles personas tienen desarrollada esta inteligencia verbal lingüística? Normalmente los periodistas, los publicistas, los vendedores. O sea, no pensemos en esto de las inteligencias como que sean específicos de una profesión en particular. Digamos, esa inteligencia verbal lingüística es esa persona que tiene una capacidad de envolver a los demás con el lenguaje, ¿verdad? Que a veces uno queda convencido de lo que la persona le está diciendo es algo cierto y tal vez no lo es, ¿verdad? No sé si a veces han topado con gente así, que hay gente que a usted lo envuelve, ¿verdad? Y lo enreda tanto con palabras y al final usted termina convencido y, ¿verdad? Y le dice que sí a la persona y tal vez la otra persona estaba equivocada, ¿de acuerdo? Pero es muy hábil usando el lenguaje. Por ejemplo, ¿quiénes tienen esta inteligencia verbal lingüística? Les decía, bueno, los escritores, los periodistas, los políticos tienen desarrollada la inteligencia verbal lingüística, tienen que buscar la manera de llegar al pueblo, ¿verdad? De hacer un discurso que le llegue a las masas y que las convenza. Los vendedores, bueno, no sé, las personas que se dediquen al uso del lenguaje, los maestros, los presentadores de televisión, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, después tenemos otra inteligencia que es la inteligencia lógico-matemática que normalmente a estas dos, tanto a la inteligencia verbal lingüística como a la lógico-matemática, es a las que se les ha dado así como más énfasis en lo que son los test de inteligencia y ese tipo de cosas. Esta inteligencia lógico-matemático equivale a la capacidad científica de las personas, que supone un buen manejo en el uso de múltiples variables a partir de una información dada y la creación de hipótesis explicativas que se ponen a prueba. No sé si ustedes han visto que hay personas que son muy hábiles con los números, muy hábiles para sacar cuentas, muy hábiles para tomar medidas, para hacer cálculos. Por ejemplo, hay personas que ustedes les dice cuánto es 87 más 51, inmediatamente se lo saca así, es tanto, ¿verdad? Y mientras que hay otros que tal vez tenemos que ir un poco más lento, 87 más 51, entonces sumamos 7 más 1 y ahí vamos, ¿verdad? Como sacando o hay personas, ¿verdad? Que necesitan definitivamente la calculadora para hacer aunque sea una suma simple. Pero esa inteligencia lógico-matemática se supone que la tienen desarrollada esas personas que son muy hábiles haciendo cálculos, sacando muy hábiles en el manejo de operaciones matemáticas, en el manejo de números, de cálculos, etcétera, de medidas. ¿Quiénes tienen desarrollada esta inteligencia lógico-matemática? Pues obviamente las personas que se dedican a los números, a veces los contadores, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, los químicos, ¿verdad? Una persona que estudia química, pues también tiene que ver con el uso de fórmulas y manejos y variables, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Entonces, esas personas tienen desarrollada esta inteligencia. Normalmente, como les decía, a la hora de medir la inteligencia de una persona, se le da más importancia tanto a la inteligencia verbal lingüística y a la lógico-matemática, pero las demás se quedan un poquito por fuera. Pero Howard Gardner decía que había más, que no solo es esta, sino que hay muchas más. Tenemos la inteligencia espacial, que la inteligencia espacial es la que permite formarse un modelo mental en 3 dimensiones del entorno espacial sobre el cual se pretende maniobrar. Se evidencia en la habilidad que tiene una persona para orientarse a través del uso de mapas, de crear objetos y estructuras tridimensionales. Digamos, ustedes ven, por ponerles un ejemplo, puede llegar una persona, puede ver una ventana y digamos una costurera que ve la ventana y con solo ver la ventana, la costurera dice, bueno, para hacerle una cortina a esa ventana se necesitan, qué sé yo, 4 metros de tela. Ustedes van, compran los 4 metros de tela y la cortina sale exacta.
¿verdad? Entonces es esa gente como que tiene esa habilidad para maniobrar en el espacio. O que digamos, los maestros de obra, no solo estoy hablando de profesiones así como muy específicas y muy especializadas, sino también a veces como estas personas que se dedican a la construcción, maestro de obras a veces llega y ve un corredor o ve una sala de una casa que uno le quiere cambiar el piso y con solo ahí medio verla y sacar unas cuantas medidas, dice, bueno, compre compre, qué sé yo, tantos metros de cerámica o tantos metros de mosaico y de piso para ponerle a este espacio, ¿verdad? Y con solo como que ellos pueden maniobrar muy bien en el espacio, ¿verdad? Entonces, se supone que esas personas es porque tienen desarrollada la inteligencia espacial, como también hay personas que no. ¿Verdad? Hay personas que por más cálculos que hagan y por más que midan y por más que saquen cuentas y cálculos, ven un mueble y dice, ese mueble me cabe en la casa y llegan con el bendito mueble y al final el mueble no ocupa en el espacio que ellos pensaban que iba a caber, ¿verdad? Es personas que como que les cuesta mucho visualizar un espacio. O no sé si han visto que hay personas que tienen problemas a la hora de centrar un cuadro, cuando tienen que colgar un cuadro en una pared y entonces les cuesta como mucho centrarlo, ¿verdad? Entonces son personas que tienen problemas para maniobrar en el espacio, ¿verdad? Es porque tal vez no tienen muy desarrollada la inteligencia espacial, mientras que hay otros que sí. Entonces, ¿cuáles profesiones tienen desarrollada esa inteligencia espacial? Pues, por ejemplo, los mecánicos, ¿verdad? Las personas que se dedican a la mecánica, obviamente los arquitectos, las costureras, los ingenieros, ¿verdad? Son personas que deben maniobrar en un espacio amplio. Bueno, después tenemos la inteligencia musical, que es la habilidad que poseen algunas personas para poder aprender a través de formas musicales, ¿verdad? Hay personas que tienen una habilidad para eso. No sé si han conocido gente ustedes en la vida que tal vez aprendieron a tocar guitarra, pero que nunca recibieron clases, ¿verdad? Es simplemente personas que tal vez a través de puro oído, de escuchar a otros, las personas aprenden a tocar un instrumento sin necesidad de recibir una clase en específico, ¿verdad? Y la persona toca bien la guitarra. Mientras que hay otros que por más clases que les den, pues al final nunca logran tocar un instrumento, nunca pueden aprender. Entonces hay gente que es muy hábil para eso. Digamos, la misma gente que puede tomar una canción, ¿verdad? Que yo a veces lo veo, toma un poema o toma una letra de una canción y le compone la música, ¿verdad? Es porque tiene esa facilidad. Entonces, ¿cómo hace usted para ir visualizando en su mente estas palabras y irles dando una proyección musical para que al final esas palabras se conviertan en una melodía, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que tener desarrollado mucho el oído, ¿verdad? Y la inteligencia musical para poderlo hacer. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque hay niños que vienen desde que son pequeños, ya vienen como con esa habilidad para aprender. O hay gente, por ejemplo, que le gusta, tal vez no es que tiene no es que se dedique a la música, pero digamos hay gente que a la hora de estudiar pone la música. Entonces está estudiando, está, no sé, estudiando algo de matemática o lo que sea, pero está oyendo música y tal vez la música como que los relaja y les permite concentrarse más, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es necesariamente es porque la persona se dedica a la música, sino porque de alguna manera la música les permite aprender tal vez más los conocimientos o aprenderlos de la mejor manera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces los profesiones que tienen desarrollada esta inteligencia musical, pues obviamente los músicos, a veces los matemáticos. Es curioso porque no sé si las matemáticas, las fórmulas matemáticas y estas cuestiones de música, ¿verdad? Cuando la persona sabe leer música, que las negras y las corcheas y toda esta cosa en los pentagramas, ¿verdad? No sé si eso tiene que ver o está relacionado un poco con la matemática, pero normalmente las personas que tienen desarrollada la inteligencia matemática también tienen desarrollada la inteligencia musical, ¿verdad? En ese sentido, pues es curioso esto. Luego tenemos la inteligencia corporal o cinética, que es cuando las personas para aprender o para adquirir algún conocimiento necesitan estarse moviendo. Son personas que necesitan tal vez estar manipulando instrumentos, moviéndose de un lado para otro. Entonces son personas que son muy hábiles para tal vez aprender a través del cuerpo y su movimiento. Por ejemplo, los músicos también, los bailarines, los actores, los pilotos, los choferes.
Mientras que hay otras personas que no, ¿verdad? Que más bien buscan como estarse quietas. Entonces, la persona corporal o cinética o el niño que tiene tal vez desarrollada esa inteligencia es un niño que necesita estar tocando, estar explorando, estar manipulando objetos, estar moviéndose de un lado para otro, que es lo que llamaríamos en la escuela un chiquito necio, hiperactivo, que no se está quieto, que molesta, ¿verdad? Pero a veces es porque precisamente el niño para aprender necesita otro tipo de estímulos que ahora lo vamos a ver más adelante. Todas estas inteligencias antes se veía, podríamos pensar como incluso como distractores, ¿verdad? La gente pensaba que el niño que no aprendía, por ejemplo, en las clases de lenguaje o en las clases de matemática, y el niño que tal vez lo que le gustaba era estar como tocando, moviendo, ¿verdad? No, es porque precisamente hay que ponerle cuidado a este tipo de comportamientos de los niños en la escuela, ¿verdad? Y es precisamente porque la forma de aprender para ellos es distinta. Entonces deberíamos de verlo como una necesidad que la persona tiene y más bien se le deberían de brindar las oportunidades para que esa persona desarrolle su conocimiento y no verlo como una limitante, que es lo que normalmente se ha hecho. Bueno, después tenemos otra inteligencia, ya estas son las dos últimas que propuso Howard Gardner, que es la inteligencia interpersonal, que corresponde a la capacidad para manejar información social o emocional y entender así a las otras personas, sus intereses y sus estados de ánimo. Hay personas que son muy hábiles para relacionarse con otras, personas que, digamos, les gusta estar en contacto con otras personas, estar en contacto con el público, estar atendiendo gente, estar en una oficina y entonces tienen esa capacidad como para conectar con los demás. Es porque tienen desarrollada la inteligencia interpersonal. O digamos, nosotros lo vemos también en las escuelas y en los colegios cuando hay niños que para aprender les gusta juntarse con un grupo de compañeros y compañeras y entonces al compartir ellos opiniones, información, el niño siente que aprende más a que si se sienta solito con su cuaderno, entonces siente que tal vez el aprendizaje no es tan enriquecedor. Mientras que hay otros casos que no, que más bien el niño le molesta la bulla, le molesta la gente que le está preguntando cosas, entonces como que más bien hay niños que se aíslan y se apartan un poco para poder estudiar, ¿verdad? Es porque precisamente no tienen desarrollada la inteligencia interpersonal, sino la que sigue, que se llama la intrapersonal. Entonces, esta inteligencia interpersonal corresponde a eso, ¿verdad? A esas personas que tienen la capacidad para poder interactuar con otros, ¿verdad? O sea, son las personas que se les facilita la interacción con otras personas, que logran comprender, ¿verdad? También las necesidades y los estados anímicos que otras personas tienen. ¿Cuáles profesiones requieren de la inteligencia interpersonal? Pues obviamente los oficinistas, las secretarias, los médicos, los maestros, todas esas personas que se dedican a atender al público o a estar en contacto todos los días con otras personas. Pensemos en, no sé, en una secretaria, bueno, que a veces pasa, ¿verdad? Que ustedes llegan a una oficina y lo atiende a uno y esa es una persona, ya sea hombre o mujer, más amargado que no quiere, usted les pregunta algo y dice, lean, ahí dice, no sé qué, ¿verdad? O sea, y si usted está en una oficina, usted tiene que estar consciente de que a usted le van a preguntar la información 50 veces al día, ¿verdad? Que usted tiene que estar atendiendo a esas personas y repitiendo las cosas a cada rato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Que es porque tenemos que desarrollar esta inteligencia interpersonal. Recuerden que todas las tenemos, todas las inteligencias, todas las tenemos. Lo que pasa es que a veces hay unas que las tenemos más desarrolladas que otras. Y por último, decía Howard Gardner que existe otra inteligencia que se llama la inteligencia intrapersonal, que es la que se orienta hacia el interior de la persona. O sea, es cuando la persona más bien como para aprender, como para estudiar, como para adquirir un conocimiento, esa persona necesita como aislarse un poco. No es precisamente una persona antisocial, no, no es una persona que no le guste relacionarse con los demás, no. No es eso. Es la persona que sí se relaciona con los demás y todo, pero tal vez para trabajar, para poder desarrollarse mejor, ellos necesitan estar un poquito aislados, estar solos, estar como no en un ambiente ruidoso, ni en un ambiente como demasiado escándalo, sino que más bien las personas buscan un poco como la soledad para poder desarrollar un conocimiento, para poder estudiar o para poder aprender.
Entonces, por ejemplo, la inteligencia que se supone tienen desarrollados los farmacéuticos, los científicos, los escritores. Los escritores algunas veces, pues para poder escribir, sobre todo desarrollar esas historias que ellos nos cuentan en los textos literarios, pues son personas que necesitan aislarse dentro de un aposento, que ellos tienen tal vez una vela o no sé, algo que les permita inspirarse, pero ellos no están normalmente en un ambiente ruidoso. Hay gente que no, que más bien si se encuentran así solos en un cuarto y que no hay bulla, no hay interacción, entonces la persona más bien se aburre y la persona más bien como que necesita algún distractor, ¿verdad? Antes les decía, en el caso de la inteligencia anterior, la inteligencia, eh, ay, ya no la puse, perdón, bueno, no hace falta, que es la inteligencia interpersonal, que a veces hay muchachos que, por ejemplo, para estudiar encienden el televisor. Y que a veces las mamás dicen, ay, pero es que este muchacho estudia con el televisor encendido y tal vez la persona es porque necesita como una compañía, necesita escuchar algo, necesita que haya algo sonando, personas hablando a su alrededor, así sean las del televisor, precisamente porque su forma para aprender es precisamente a través de esa inteligencia, ¿de acuerdo? Y bueno, estas son las inteligencias que propuso Howard Gardner. Le propuso 7 tipos de inteligencias, pero hoy en día se sabe que hay más. Hay una inteligencia, digamos, para la capacidad de las personas para la cocina, para la fotografía, para esta cuestión de sembrar plantas, ¿verdad? Ese tipo de la jardinería, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces pueden haber muchas inteligencias más. Entonces, con respecto a esta teoría de las inteligencias múltiples, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber? Primero, que estas teorías no son, perdón, estas inteligencias no son excluyentes, o sea, no es el hecho de que si yo tengo desarrollada, por ejemplo, una, eso no significa que no voy a tener las demás, no, para nada. Todos tenemos todas, lo que pasa es que hay unas que las tenemos más desarrolladas que otras, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente las inteligencias trabajan juntas. Una persona que, por ejemplo, tiene desarrollada la inteligencia interpersonal, o sea, que le gusta relacionarse con otros, ¿verdad? Que le gusta el contacto con el público, también es una persona que puede tener desarrollada la inteligencia verbal lingüística, porque tiene que estar hablando todo el día. ¿Verdad? O podría ser que tenga también desarrollada la inteligencia musical. De hecho, hay algunos estudios, hay algunos test que les permite a través de una serie de preguntas y de pruebas, uno puede descubrir cuál es la inteligencia pues, que tiene más desarrollada, pero uno se da cuenta de que las tiene todas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que Howard Gardner lo que decía es que el estudio de las inteligencias múltiples nos ayuda a comprender que todos tenemos diferentes capacidades y diferentes intereses y que no todos aprendemos o asimilamos los conocimientos de la misma manera. Y eso es importante que las personas lo entiendan y lo sepan. Digamos, por ejemplo, los que estudian educación o las personas que se van a dedicar a trabajar con niños, ya sea en escuela, en colegio, en kinder, no sé. Entonces deben de tener esto muy claro, lo de las inteligencias múltiples, porque las escuelas deberían de brindarle a los niños diferentes estímulos para lograr que la persona desarrolle pues todas estas habilidades y todas esas potencialidades. O sea, digamos, una maestra que un día para presentar un tema les presenta a los chicos, por ejemplo, una canción. Entonces, a través de la canción se estudia un tema. Entonces, para el alumno que tiene desarrollada la inteligencia musical y para los alumnos que tienen desarrollada la inteligencia verbal lingüística, inclusive la inteligencia lógico-matemática, entonces el tema tal vez va a quedar un poquito más claro o tal vez se les va a hacer más fácil aprender ese tema. Si, digamos, incluye una canción, si, digamos, hay gente que es muy visual, entonces el hecho de escuchar a una persona hablando todo el santo día, que eso es lo que normalmente hacemos en las escuelas y colegios, que es únicamente limitarnos a escuchar, ¿verdad? Que el alumno escuche al profesor hablar todo el santo día. Para la persona que tiene desarrollada la inteligencia verbal lingüística, pues eso funciona muy bien. Pero para los que tienen desarrollada, por ejemplo, la inteligencia cinética, ¿verdad? La de moverse o la inteligencia espacial, entonces esas personas probablemente se van a aburrir o esas personas el conocimiento tal vez no les va a quedar muy claro. Entonces eh,
los centros educativos deberían de tomar en cuenta todo esto para poderle brindar a los niños los estímulos necesarios para poder aprender de forma correcta. Entonces, como les decía, el hecho de que una maestra un día incluya una canción en la clase para explicar un tema, el hecho de que un día lleve a los niños al jardín o el hecho de que un día para, no sé, qué sé yo, estudiar las partes de la planta, les lleve una planta y que el niño la manipule, la toque. Entonces, los que tienen inteligencia esta del movimiento, pues les va a ser más fácil aprender, ¿verdad? Que ellos vean la raíz, el tronco, no sé qué, que puedan estar tocando. O que si los lleva al jardín, que los niños vean, no sé, insectos o plantas, no sé qué. Yo sé que no todos los temas se prestan para hacer eso, porque es un poco difícil. A veces es complicado, ahora más si usted tiene 40 chiquitos en una aula, ¿verdad? Y sacar los 40 chiquitos al jardín, entonces no siempre es complicado, ¿verdad? Y no siempre es tan fácil hacerlo, ¿verdad? A veces es un poco complicado, pero de alguna manera debería de buscarse los estímulos para que los niños aprendan tal vez de una forma más innovadora, ¿verdad? A través de brindarles a los niños diferentes oportunidades. Entonces, normalmente cuando los niños exploran la información de diferentes formas, tal vez podría tener el estudiante a largo plazo un mayor éxito escolar. Porque uno lo ve, ya yo tengo un alumno, por ejemplo, que me llama la atención que él siempre su fascinación es la guitarra y él pasa con esa guitarra, ¿verdad? Marcelo se llama, está en noveno. Y yo sé que yo a veces lo que yo le estoy explicando de español, pues ni le va ni le viene, porque el chiquillo, ¿verdad? Su interés, su pasión es otra, ¿verdad? Ya yo sé que lo que yo le explico, que el verbo, que el sustantivo, y que esto tal vez no, ¿verdad? Ni le va ni le viene, porque es algo que tal vez a él no lo atrae. Lo que pasa es que él, tengo que buscar la manera de que estos muchachos, ¿verdad? Conecten un poco con la materia para que tal vez se puedan sentir un poquito más atraídos hacia el tema que yo estoy explicando, ¿verdad? Por eso es que a mí a veces en las clases me gusta, sobre todo a los muchachitos de, bueno, de colegio, incluirles, por ejemplo, las canciones, ¿verdad? O inclusive a ciertos videos que les llamen un poquito la atención y no solo que dejemos de lado, ¿verdad? El solo usar la pizarra porque eso más bien se convierte en una limitante. Esta teoría también de las inteligencias múltiples entra en diálogo con la idea, como les decía antes, de que existen diversidad de formas de vida, o sea, diversas formas de inventarse dentro de la comunidad cultural y que deberíamos nosotros de emplear los esfuerzos educativos necesarios para desarrollar de manera integral a las personas, dejar de ver limitaciones donde simplemente hay un potencial distinto. Porque normalmente, ¿qué es lo que las personas hacen? Pensar que esta persona no, esta persona es vaga, esta persona es un desinteresado, no pone atención, no le gusta, pero es que obviamente su interés va por otro lado. Entonces, las clases deberían desarrollarse de una forma como más dinámica y más interactiva, que no siempre es fácil hacerlo, yo sé, ¿verdad? Pero de alguna manera, tal vez con un poquito de esfuerzo se pueda lograr. Por eso es que yo a veces veo mucho las maestras de preescolar, ¿no? Te admiro mucho a las maestras de preescolar quienes trabajan con niños pequeños, que los niños pequeños sí manejan este tipo de estímulos de una forma como más, de forma más desarrollada. Conforme el niño va creciendo, entonces como que se va perdiendo un poco eso, pero los chiquillos en el kinder juegan, manipulan, ya sea plastilina, crayolas, esto, ¿verdad? A veces tienen cubitos para armar y deshacer y construir, ¿verdad? Entonces el niño constantemente está manipulando o se les lee un cuento, se les canta una canción, usan mucho la música también para aprender a través de canciones. Entonces, de alguna manera, eso desarrolla más los estímulos del niño y puede aprender pues, de una forma como más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es muy interesante todo esto de la teoría de las inteligencias múltiples para quienes se van a dedicar a lo que es la educación, ¿verdad? De los niños, porque es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, y ahora que estábamos hablando de la inteligencia, vamos a ver cuáles son los límites que Ay, perdón. La inteligencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia? Bueno, hay un límite de la inteligencia que es la fijeza funcional. Que la fijeza funcional, la autora dice que es la tendencia que nosotros tenemos a asignarle a las cosas una función única que tiende a ser invariable. Normalmente,
cuando nosotros nos presentan un objeto, entonces nosotros a ese objeto le asignamos una función específica y no vemos más allá. Si a mí me dan una cuchara, por ejemplo, yo asumo que la cuchara simplemente es un instrumento que sirve para comer, nada más. Entonces, ahí hay un tipo de fijeza funcional porque le estoy asignando a un objeto una función única. Sin embargo, podría yo ver la cuchara como una palanca. O sea, por eso es que mucho de esto depende de la capacidad de la persona. ¿Qué es lo más fácil? Pues la función que le damos y ya, y no ver más allá de eso. Sin embargo, si a una persona tal vez que es un poco más creativa, un poco más despierta o despabilada en ciertas cosas, ve la cuchara y tal vez con la cuchara puede ver una palanca o puede ver, no sé, un instrumento para trabajar en otras cosas, ¿verdad? Se me ocurre, no sé. O inclusive alguien puede tomar un montón de cucharas y construir una escultura de cucharas, ¿verdad? Se me ocurre. Entonces, ahí la persona está como viendo más allá de eso. No está usando su fijeza funcional, ¿verdad? Porque si pensamos que la cuchara es únicamente un instrumento que sirve para comer, entonces estamos en esta limitante, ¿verdad? Que es un límite para la inteligencia. El límite, perdón, el pensamiento caracterizado por la fijeza funcional no es irracional, o sea, no es que esté mal, no es que no funcione, no, por supuesto que no, sí funciona. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, la mente es muy rígida, ¿verdad? La mente se acostumbra a ver las cosas de una sola forma. Y entonces esto se convierte en un límite para la inteligencia porque no nos permite ver más allá, no nos permite ver otros usos, otras funciones que ese mismo objeto podría tener, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí es donde la fijeza funcional se convierte en un límite para la inteligencia. No es que este tipo de inteligencia pues no funcione o este tipo de pensamiento no funcione, no, sí funciona, ¿verdad? Obviamente. Lo que pasa es que es muy limitado, ¿verdad? No permite ver a las personas otras opciones y otras posibilidades para poder desarrollar más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, dice que la fijeza funcional es parte de los mecanismos o estrategias que el ser humano ha desarrollado para adaptarse eficazmente a su entorno y para vivir en una comunidad. El problema es cuando esto no nos permite ver más allá y se convierte en un obstáculo para alcanzar nuevas experiencias. ¿De acuerdo? El sentido común. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del sentido común hace 8 días? El sentido común es un ejemplo de fijeza funcional, porque es un saber consensuado, o sea, es, ¿verdad? Normalmente decíamos que el sentido común es hacer todo lo que normalmente se ha hecho en una misma situación. Usa el sentido común es hacer lo que todo el mundo hace si se encuentra en la misma situación que yo. Entonces, la autora plantea que esto es un tipo de fijeza funcional porque es un saber que se ha aplicado por muchos años y que ha dado resultados positivos. Entonces, la gente lo sigue usando y lo sigue empleando con esa única función. ¿De acuerdo? No está mal, no, no está mal. Es algo que ha funcionado y que sirve y que por eso se usa. Lo que pasa es que se convierte en un límite para la inteligencia porque no nos permite ver otras posibilidades o no nos permite desarrollar otras opciones. Usar el sentido común es hacer lo que todo el mundo haría si estuviera en la misma situación que nosotros. Es un tipo de conocimiento, ¿verdad? El sentido común que no se somete a juicios ni a valoraciones y se da por sentado una situación. Es convergente con el orden cultural dado. Se vuelve un límite para la inteligencia al no dejarnos ver más allá de lo posible, al no permitirnos analizar que existen otras posibles soluciones para los problemas, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que a veces el sentido común se convierte en un límite para la inteligencia, es una forma de fijeza funcional. La autora nos habla de la creatividad, que aquí ella nos da una definición de, ay, se me va toda la diapositiva, perdón, que ella nos da una definición de creatividad que dice que la creatividad es un proceso simbólico que opera a través de la articulación de diferencias, estableciendo relaciones entre cosas que originalmente están separadas.
Se relaciona con el pensamiento divergente. Vean que hablamos de dos tipos de pensamiento, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento convergente es el que converge, como su nombre lo dice, con el orden cultural. O sea, es cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de la forma como tradicionalmente se ha hecho. Eso es el sentido común, ¿verdad? Hacer lo que todo el mundo hace, decir lo que todo el mundo dice, pensar como todo el mundo piensa, ¿verdad? Es un tipo de pensamiento que es convergente con el orden cultural. La creatividad no. La creatividad es un tipo de pensamiento divergente porque se aleja de lo esperado, busca, digamos, dar una solución diferente, una respuesta original que no está contemplada dentro de los cánones sociales. Supone la habilidad para pensar en una amplia variedad de respuestas en función de un determinado problema. Inicia como un proceso de exploración hacia la producción de transformaciones que buscan lo novedoso. O sea, normalmente la creatividad se relaciona con el pensamiento divergente porque se aleja de lo esperado y de lo probable para buscar una respuesta original. El pensamiento creativo se opone al realismo ingenuo, porque se busca más bien un realismo crítico, capaz de percibir el potencial más allá de los límites marcados. Normalmente la creatividad es la que busca romper con lo establecido, o sea, no hacerlo o no ver las cosas como todo el mundo las ve, ni pensar como todo el mundo piensa, sino más bien buscar otras posibles soluciones y otras posibles respuestas a los problemas que que no habían sido contempladas antes dentro de los cánones sociales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema a veces con la creatividad? Que cuando la persona es muy creativa, normalmente la persona va a sufrir la desaprobación social. ¿Verdad? No sé si han visto que a veces una persona que si siempre en una empresa, en una institución donde se ha acostumbrado a hacer las cosas de una forma y llega una persona nueva y dice, no, pero podemos hacer esto de esta otra forma, entonces siempre los demás van a tender a rechazar, ¿verdad? Siempre lo novedoso, lo creativo se enfrenta a la desaprobación social. La gente le va a decir, ay, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Siempre se ha hecho así, ¿por qué va usted a llegar a intentar cambiar las cosas y querer hacerlas de una forma distinta si siempre ha funcionado? Siempre, normalmente, la persona creativa tiene que enfrentarse hasta cierto punto a un rechazo social, ¿verdad? Le va a costar porque nuestra mente, como les decía antes, la mente humana es muy rígida, se acostumbra a una forma, se acostumbra a pensar en una sola línea y no nos permite a veces pensar en otras formas, ¿verdad? De ver las cosas. Entonces, por eso es que la creatividad supone el hecho de poder pensar en una amplia variedad de respuestas, ¿verdad? En función de un problema, en función de una situación. Aquí tenemos, vean que la autora nos daba un ejemplo de fijeza funcional que era el sentido común, ¿verdad? Que es hacer lo que todo el mundo hace o pensar como todo el mundo piensa o actuar como todo el mundo actúa. Entonces, en ese caso es una fijeza funcional. Y en el caso de la creatividad, la autora nos presenta un ejemplo que es el juego. El juego es ella lo ve como uno de los principales procesos creativos a los que el niño se enfrenta desde pequeño, ¿verdad? Que es una de las primeras herramientas comunicativas humanas y en él se usan los primeros símbolos. En el juego y la creatividad están íntimamente relacionados, ¿verdad? Porque a la hora de que un niño juega, ¿verdad? En ese momento el niño está poniendo en práctica una serie de habilidades, una serie de conocimientos y el niño puede dar rienda suelta a su creatividad, a su imaginación para resolver un problema, para enfrentar una situación. Entonces, el juego y la creatividad están íntimamente relacionados porque en el juego los niños usan los primeros símbolos, ¿verdad? Porque toman los elementos en sustitución de una cosa real. A veces el niño que juega por ejemplo, a ser constructor o el niño que juega a ser doctor, entonces es como tomar algunos elementos en vez de la cosa real, ¿verdad? Entonces a través de esos elementos el niño va a poder desarrollar una serie de experiencias, ¿verdad? El niño es capaz de poder sentir y pensar en relación con los objetos
Y perdón, nada más permítame tomar un poquito de agua. Que tiene a su mano. Y a veces no se trata simplemente como de juegos muy elaborados, pero es abrir esos espacios donde el niño pueda jugar y pueda manipular objetos. A veces el niño, bueno, sobre todo antes que los niños jugaban con tablas, con cartones, con legos, con este tipo de juegos que les permitía desarrollar mucho su creatividad. Entonces el niño desarrollaba muchísimo su mente, ¿verdad? Y su capacidad para resolver problemas. Hay una de las cosas que más dañinas que podría ser, bueno, no sé si más dañinas, pero sí que le podrían hacer mucho daño al niño y es cuando se les limita, ¿verdad? Cuando no se les permite jugar. Hay chiquillos que no, que los papás no los dejan jugar porque no les gusta que salgan a la calle, o porque no les gusta que se ensucien, o porque no les gusta que se relacionen con otros niños, no sé, ¿verdad? Entonces, cuando al niño se le limita en ese sentido, pues también se le está limitando su capacidad para desarrollar su conocimiento y su creatividad. Y a la larga esto podría influir un poco en el aprendizaje. Ahora lo que normalmente los padres hacen con los niños es que desde pequeños se les da el teléfono, ¿verdad? Ya el teléfono, el celular o la tablet o ese tipo de elementos tecnológicos que tenemos hoy en día se convierten en una herramienta más bien como para tranquilizar al niño. Entonces no sé hasta qué punto que alguien podría no estar de acuerdo conmigo y decir que bueno, que también el celular podría ser un instrumento para que el niño juegue y se relacione y no sé, lo que pasa es que ahí se pierde un poco lo que es la interacción con otros niños, ¿verdad? Entonces no sé hasta qué punto eso podría ser bueno a la larga para desarrollar en el niño nuevas experiencias de aprendizaje. Pero sí, yo sé que, ¿verdad? Lo que pasa es que también depende del uso que se les dé, porque a como el niño puede aprender a desarrollar su mente, pues a través de juegos, de uso de colores y canciones y todo, digamos en el caso de un teléfono, pero también podría ver cosas no muy buenas también en el celular, ¿verdad? Y volverse adicto a los videojuegos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas pues también podrían ser a la larga pues contraproducentes, ¿verdad? Pero es una lástima que el juego se haya poco a poco ido mermando. Y es una lástima, como les decía, porque a veces en los primeros años del aprendizaje escolar, infantil, se usa mucho el juego, sobre todo en educación preescolar. El niño aprende jugando, aprende conductas, aprende comportamientos, aprende habilidades, conocimientos, etcétera, a través del juego y de la interacción con los otros compañeros. Conforme el niño va creciendo en la escuela todavía, yo creo que en primero o segundo grado muchas maestras emplean algunas de ellas el juego, ¿verdad? Para enseñarles un tema, entonces lo hacen a través del juego y créanlo o no, se ha comprobado como que esos aprendizajes son más eficaces a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que si se emplea únicamente la enseñanza tradicional, que es la de escuchar a la maestra hablando, ¿verdad? Y el niño en silencio, calladito, ¿verdad? Entonces, como que a la larga es más efectivo cuando el niño participa en un juego, como que el aprendizaje puede ser más provechoso, más exitoso para él, ¿de acuerdo? Sin embargo, como les digo, conforme el niño va creciendo, ya el juego va siendo cada vez menos y menos. Y hasta que llega ya al colegio, pues ya en el colegio, pues casi que es prácticamente nulo, ¿verdad? Son muy pocos los profesores que emplean el juego dentro de sus clases. Sin embargo, es lo que la autora habla de que es una herramienta importante que permite al niño desarrollar pues todas sus habilidades. Eh, con el juego se desarrolla la creatividad, precisamente, o sea, el buscar que las personas piensen de forma distinta, no se sometan a las reglas establecidas por la sociedad y que no desarrollen una única forma de ver las cosas, sino que tengan una gama de posibilidades donde el niño pueda qué sé yo, aprender a través de diferentes estímulos, de diferentes experiencias. Eso es lo que la autora plantea, que eso es muy importante y que eso precisamente se ha dejado de lado en la enseñanza tradicional. Si la persona fuese o se le desarrollara al niño la creatividad y la creatividad se siguiera fomentando y fomentando a lo largo de todos los años de su educación, pues entonces la persona tendría más éxito en su vida.
porque se ha hablado de que las personas creativas se asocian con rasgos como la independencia. Se han hecho estudios, ¿verdad?, donde se ha demostrado que la persona creativa es una persona que es como más independiente, desarrolla más la confianza en sí mismo, desarrolla más la vitalidad, la ambición de desarrollar proyectos nuevos, la dedicación para el trabajo. Inclusive se ha hablado de que las personas creativas son personas que se logran sobreponer más al dolor, a las pérdidas, o sea, son personas como que no se deprimen tan fácilmente, mientras que una persona que no es tan creativa, que es como más cohibida en ese sentido, pues podría verse más afectada por los problemas y por el dolor y el fracaso. Entonces, cuando se le enseña al niño a ser creativo, cuando se le enseña a los chiquitos a desarrollar más su creatividad en la escuela y en el colegio, pues ellos de alguna manera se les está convirtiendo en seres humanos que a la larga pueden superar de una mejor forma los obstáculos que se les presentan en la vida. Son personas que se sobreponen mejor al dolor, a la frustración, al fracaso, a las pérdidas. Entonces podríamos estarlos convirtiendo en unos mejores seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, más bien eh, como que los niños se van moldeando de cierta manera para cohibirles esa creatividad, como que más bien el sistema educativo nuestro hasta cierto punto hace que el niño pierda, conforme va creciendo, pierda ese potencial creativo que todos los niños tienen. Como les decía antes, a la hora de hablar un poco de lo de las inteligencias múltiples, si los centros educativos desarrollaran en las clases estrategias donde se involucraran todas las inteligencias que las personas tienen, por lo menos diferentes estímulos, entonces tal vez probablemente el aprendizaje escolar sería un poquito más exitoso de lo que tenemos ahora, porque ahora uno lo ve que uno dice, ¿cómo es posible que un plan de estudios que está diseñado para que el estudiante pase, porque todo se ha pensado en función del alumno, para que el alumno pase y que más bien el esfuerzo que haga el alumno sea cada vez menos? Entonces, ¿cómo si se está haciendo eso? Entonces, ¿cómo es que tenemos tantos alumnos reprobados en escuelas y colegios, verdad? ¿Cómo ni se me quedan 60 estudiantes en un nivel de noveno, por ejemplo? Que uno dice, se me están quedando todos grupos completos, ¿verdad? Si todo está pensado para que el alumno pase, si el alumno tiene todas las posibilidades para ganar el curso, entonces ¿cómo es posible, verdad, que tenga 60 reprobados? Deberíamos de tener, y más bien es porque, no sé, hay que valorar eh, de una mejor forma el sistema educativo costarricense y ver cuáles son las estrategias que podrían funcionar con los estudiantes y cuáles no, ¿verdad? Porque más bien los planes de estudio que están poniéndose en juego desde hace mucho tiempo y que se están empleando en los colegios desde hace mucho tiempo, pues se está uno dando cuenta que no están resultando eficaces, ¿verdad? Y que más bien el estudiante aprende cada vez menos precisamente porque lo que se busca es como el menos esfuerzo, ¿verdad? Que el alumno haga cada vez lo menos posible, que aprenda lo mínimo para que pase con lo mínimo y para que sepa lo mínimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el sistema escolar costarricense, lamentablemente, ¿de acuerdo? Y estamos dejando de lado pues todas estas estrategias que buscarían la formación de mejores estudiantes y obviamente mejores seres humanos, ¿de acuerdo? Ahora llegamos a otra parte muy importante que es lo de la creatividad, pero en el lenguaje, que aquí ya donde vamos aterrizando un poco a lo que la autora nos planteaba, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene que ver la creatividad con el lenguaje? Bueno, recuerden que cuando la persona es creativa, la persona se aleja un poco de las convenciones sociales, busca innovar, busca salirse del molde, busca crear nuevos sistemas, nuevas formas de ver las cosas, nuevas maneras de resolver los problemas. Entonces, en el caso del lenguaje, dice que el aspecto creativo reside en su capacidad para poder comprender y decir cosas nuevas. Vean qué importante. Ahorita vamos a aterrizar un poquito en lo que la autora plantea. Entonces, con la literatura,
¿verdad? Porque este es un curso de lenguaje, pero lo damos en la cátedra de lengua y literatura. Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un poco esto con la literatura? En realidad tiene que ver mucho, ¿verdad? Porque en la literatura encontramos una de las principales evidencias del potencial creativo del lenguaje. Vean ustedes, cuando yo voy a escribir algo, llámese una novela o llámese un cuento, yo tengo que tomar el lenguaje de todos los días, las palabras que todos usamos y que todos conocemos, y con esas palabras yo tengo que crear algo nuevo, tengo que decir algo que nunca nadie antes ha dicho, tengo que crear una historia que nunca antes se haya creado y contar esa historia de una forma tal que resulte atractiva, que resulte atrayente para los demás. Entonces, en la literatura encontramos una de las mayores evidencias del potencial creativo del lenguaje, porque a la hora de crear un texto, el escritor tiene que hacer uso de esa creatividad para poder decir algo que nunca nadie antes haya dicho. Y obviamente, ¿qué sentido tiene el que yo cree una obra que ya otro la dijo, que otro la creó, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. La idea es precisamente crear algo que nunca antes nadie haya creado y decir algo que nunca nadie antes haya dicho. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la literatura es donde podemos reconocer uno de los principales evidencias del potencial creativo del lenguaje. A través del lenguaje, ¿verdad? A través del uso del lenguaje, de todas las Ay, funciones, de todos los mira este recursos otro. y de todas las... Perdón, alguien me está hablando. Sí, alguien me dijo algo a mí. ¿Qué quieres? Bueno, Póngala así, mami, para que no se marque nada. Sí. Nada más cuide que no se caiga. recuerden silenciar el micrófono porque alguien está hablando ahí. Entonces, con la literatura nosotros podemos reconocer, digamos, en el texto literario todas estas funciones y recursos y posibilidades que tiene el lenguaje para ser creativo, para decir algo nuevo. La literatura es una práctica compleja, ¿verdad? Muchas veces se piensa que es fácil, pero en realidad no, es una práctica muy compleja en la que se establece un rompimiento entre los significados convencionales de las palabras, pues implica un trabajo en el cual se tengan que ordenar los signos de acuerdo con nuevos criterios. El trabajo del escritor es un trabajo complicado. Es tomar las palabras de siempre y con las palabras de siempre crear algo nuevo, decir algo que nunca nadie antes haya dicho, ¿verdad? O crear algo que nunca nadie antes haya creado, ¿verdad? Entonces el trabajo del artista, pues es un trabajo, pues, bastante difícil y bastante implica mucha creatividad. La literatura es uno de los discursos más complejos en la producción de significados. ¿Por qué? Porque recuerden que con la literatura no solo importa lo que se dice, a diferencia de un texto, por ejemplo, científico, histórico, político, ¿verdad? Que en esos tipos de textos lo que interesa es el mensaje en sí. En la literatura interesa el mensaje, sí, pero también interesa cómo se dice ese mensaje. Entonces, en el texto literario importa mucho lo que se dice, pero también importa el cómo se dice ese mensaje, ¿verdad? Entonces, a la hora de escribir el texto literario, el autor tiene que hacer uso de todas las funciones, de todos los recursos y de todas las posibilidades que el mismo lenguaje le ofrece para crear con el texto una obra que resulte artística y que resulte atractiva para el lenguaje. Y entonces dice que en la literatura también hay un estrecho vínculo con la lengua, porque es un sistema que posibilita la creación de significados. Si ustedes leen un texto, en el texto yo puedo reconocer en cada palabra un significado y relacionar ese significado con otro y entonces poder obtener una interpretación de un texto, ¿verdad? Que muchas veces a veces resulta innovadora y resulta hasta impensable que yo interprete esto del texto que estaba leyendo. Entonces, la literatura se evidencia mucho este potencial creativo del lenguaje. La creación literaria dice que en literatura se libera con mayor fuerza el potencial creativo del lenguaje. Hay textos que se ajustan al uso y a la aplicación de las reglas y otros, o sea, textos que se ajustan a lo esperado, ¿verdad?
a lo conocido, que es lo que llamamos los textos pues, no literarios, mientras que hay otros textos que más bien buscan romper con eso. Son textos divergentes, son textos que se orientan a lo nuevo, a lo desconocido, a la producción de nuevas significaciones, de nuevas interpretaciones. Entonces, los textos literarios buscan más bien romper con el realismo ingenuo, con la idea de la naturalidad y la transparencia del lenguaje, y buscan más bien crear en los lectores un efecto de extrañamiento, ¿verdad? Porque los significados no siempre suelen ser tan estables como otros textos literarios. No sé si me están entendiendo aquí la idea. En los textos literarios es muy común que se dé esto que algunos autores llaman efecto de extrañamiento. ¿Qué es el efecto de extrañamiento? Que es precisamente un recurso que impide al lector ver el mensaje como de una forma clara, como de una forma cotidiana o familiar. En el texto literario, a diferencia de otros textos como el texto científico o el texto histórico, ¿verdad? Otro tipo de textos, en el texto literario, más bien el significado no es algo dado, sino que es algo por descubrir, es algo que al lector le toca descubrir. Entonces, ¿cuál es lo que el mensaje que está implícito en un texto literario a veces no es tan fácil, ¿verdad? No es como que yo lo lea y el mensaje aparezca ahí claramente, no, sino que implica un trabajo de relación de estos signos con estos otros para yo poder identificar qué es lo que el autor me está queriendo decir en ese texto. Entonces ahí es donde se hace uso del potencial creativo del lenguaje. No sé si ustedes me están entendiendo la idea que les estoy diciendo. Díganme si me están entendiendo, por favor. Porque esto a veces no es tan fácil, ¿verdad? De entender así en primera instancia. No sé si ustedes, voy a ponerles un ejemplo, no sé si ustedes en el colegio, no es, bueno, yo no sé si siempre se lee en el colegio. Antes se leía una obra que se llamaba La hoja de aire. ¿Alguno de ustedes la leyó en el colegio? No, cuando estaba en quinto año, se leía en quinto año. Que yo no sé si siempre estará en el programa o lo habrán quitado, pero bueno, La hoja de aire. En La hoja de aire hablaba de un muchacho que se llamaba Arturo, que se enamora de una mujer llamada Teresa, ¿verdad? Entonces Arturo tenía el sueño de ser actor y él se va para México y él tiene un romance con Teresa, aparentemente un romance así como muy apasionado, no sé qué. De un pronto a otro la novela como que corta, ¿verdad? De Joaquín Gutiérrez es la novela, ¿verdad? El mismo autor de Cocoría. Entonces, de un pronto a otro la novela como que corta y nos presenta a Arturo en México y a Teresa aquí en Costa Rica. Entonces algunos chiquillos empiezan a preguntar, qué raro, profesor, ¿por qué Arturo nunca, a pesar de que se fue para México, porque él quería ser actor, ¿verdad? Tenía el sueño de su vida, era ser actor. Entonces, ¿por qué él nunca llamó a Teresa? ¿Por qué nunca se la llevó para México? ¿Por qué él nunca, no sé, mantuvo contacto con Teresa a través de una llamada telefónica, de una carta o algo así? Bueno, entonces, por eso es que ahí es donde hay que leer, ahí es donde está el efecto de extrañamiento en el texto literario, que a veces los significados no son tan claros, ¿verdad? Por eso es lo que les digo, en este efecto de extrañamiento en literatura ocurre mucho, que los mensajes no se presentan como algo cotidiano y algo familiar. Entonces, hay una parte del texto este de La hoja de aire que Arturo repite mucho, que dice, y mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero, y mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero, y aquí que allá. Bueno, resulta que si ustedes se van a la vida del autor, ¿verdad? De Joaquín Gutiérrez, que Joaquín Gutiérrez había vivido un tiempo en Argentina, esa frasecita, mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero, es de un tango, ¿verdad? En Argentina, de una canción que no recuerdo ahorita cuál. Y entonces, en esa canción, en ese tango, esa canción habla de que la mujer lo había engañado al hombre, ¿verdad? Había una pareja que se amaban supuestamente como la de Arturo y Teresa, y entonces resulta que en la relación, en la canción, ¿verdad? Específicamente, la mujer le es infiel al hombre con otro y él se va. Entonces allí nos damos cuenta, ¿verdad? De que porque Arturo nunca le escribió a Teresa, porque ellos nunca mantuvieron, ¿verdad? Una conversación y no se la llevó a México y porque él se fue solo a México. Pero eso
hay que irlo desentrañando en el texto. O sea, no es algo como tan fácil de darse cuenta, porque el autor nunca lo dice. Lo hubiera sido más fácil para el autor, digamos, ponerlo ahí en el texto y decir que Teresa le había sido infiel a Arturo, que por eso Arturo se fue para México, ¿verdad? Tal vez ahí pues nos queda bastante claro a todos, pero el autor no lo pone, no lo escribe así con esas palabras, sino que al lector le toca descifrar eso, ¿verdad? Por eso es lo que hablamos del efecto de extrañamiento, que aquí los significados no están tan claros, ¿verdad? Entonces, para lograr este efecto de extrañamiento en literatura, los autores emplean una serie de mecanismos. Por ejemplo, las alteraciones temporales se rompen un poco con la linealidad de la historia. Hay juegos de palabras. Este juego de palabras que se presenta en esa novela, La hoja de aire, y mi vida cuesta abajo como vuelta de carnero. Y ustedes leen eso y no sé qué, bueno, qué es lo que quiere decir con eso, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que ir más allá. Hay alteraciones de las reglas gramaticales, el uso de imágenes, de figuras literarias para producir efectos significativos importantes en los textos. Entonces, eso es lo que el lector le toca descubrir en el texto literario. Como les digo, a veces ese proceso no es tan simple. Es un proceso pues bastante complicado. Hay libros que podrían resultar un poquito simples a la hora de leer, pero de repente hay otros textos literarios donde los significados no son tan fáciles de descifrar. Este poema que les presento a ustedes acá, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leerlo en el colegio, que se llama Romance Sonámbulo de Federico García Lorca, que cuando lo leemos en el colegio, en octavo se lee. Los chiquillos lo leen en primera instancia y entonces siempre lo que preguntan es, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Porque cuando uno lee todo el poema es como si el poema contara una historia. Normalmente eso no ocurre en los poemas, ¿verdad? Los poemas no son textos en los cuales se busca contar una historia, sino que más bien son textos en los cuales los autores tratan de expresar lo que sienten, ¿verdad? Pero aquí, en estos poemas de García Lorca, sí se da eso de contar una historia. Entonces, cuando ellos leen esta estrofa, verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Si ustedes leen hasta ahí, ¿qué entienden de eso? Alguien que me diga. ¿Qué significa ese verde que te quiero verde? ¿Les dice algo a ustedes? Verde carne, pelo verde. No, no les dice nada. Porque ahí hay un efecto de extrañamiento, ¿verdad? O sea, no es tan fácil a veces de saber cuál es el mensaje que está oculto aquí. ¿Qué le pasó a la muchacha del poema? Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Se murió, digo yo. Se murió, exactamente, se murió. Pero vean que el poema no lo dice, ¿verdad? Porque a veces los chiquillos, bueno, esta frase, verde que te quiero verde. En realidad el poema dice verde que te quiero verde. O sea, puede ser que no. Es una frase que parece como se usa como para hechizar, ¿verdad? Parece como un de esos hechizos, de esas cosas, ¿verdad? Pero podríamos leerla en otro sentido. Podría yo decir Ya. ver, de que te quiero ver, de que te quiero ver. O sea, hay alguien que quiere ver a alguien. No le ¿Sí me habla a la explico, verdad? naturaleza. Sí, exactamente, con la naturaleza. Aquí hay alguien que llega y hay alguien que espera. Hay alguien que parece que se acerca, al barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Hay alguien que llega y hay alguien que espera. ¿Quién es la que espera? En este caso, la mujer. ¿Por qué decimos que es la mujer? Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. O sea, ella está esperando al hombre que vuelve. De acuerdo. ¿Y por qué sabemos que ella está esperando? Porque ella está soñando con que el hombre la toca por la cintura, ¿verdad? Ella sueña en su baranda. Ella espera el regreso del hombre, del amado, no sé si es el marido, el novio, lo que sea, eso no nos interesa, pero en este caso es ella la que lo espera. El problema es que, ¿qué dice? ¿Qué pasó con la muchacha? Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. O sea, ella murió en la espera. Cuando el hombre va llegando,
Cada vez que llega se va a dar cuenta de que la mujer ha muerto, ¿verdad? Entonces, ustedes van, bueno, no es que les voy a leer todo el poema, ni vamos, pero es para que ustedes vean, digamos, todo este efecto de extrañamiento, ¿verdad? Si uno a veces aprende a leer un poco los textos literarios, a veces hasta separar las palabras, ver, no es ver de que te quiero ver, sí, pero también lo podría decir ver, de que te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver, ¿verdad? Pero le meten el de. Entonces decimos ver, de que te quiero ver, de que te quiero verde. Entonces ahí, ¿verdad? Lo pegamos, dice verde, ¿verdad? Pero también porque habla de que la mujer está verde, porque en algunas culturas el color verde simboliza la muerte, la regeneración. En algunas representa la vida, ¿verdad? La naturaleza que cambia, que, ¿verdad? Se regenera. Pero en otras culturas el verde representa la muerte, la esperanza, ¿verdad? Entonces hay que ver aquí también el significado de los colores que nos hablaba la autora en el capítulo 1, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, cuando este hombre va llegando a buscar a su mamá que él dejó, que supuestamente este hombre aparentemente como que viene de la guerra, porque él dice que, bueno, vamos a leer un poquito más para no leerles todo, pero nada más. Verde que te quiero ver, de grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alma. Pero ahí sabemos que hay alguien que se va acercando. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato carduño eriza sus pitas agrias. O sea, donde el hombre va caminando se enfrenta como un gato carduño, como un gato, han visto un gato erizado, ¿verdad? Como que se le paran los pelos. Entonces, en este caso, el monte se compara como con un gato carduño porque el hombre encuentra un montón de obstáculos en el camino, pero él sigue avanzando. Pero ¿quién vendrá y por dónde? Ella sigue en su baranda, verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Porque la mujer está esperando al hombre, bueno, ella lo está esperando en su baranda, en su casa, ¿verdad? Y ella sueña con el mar porque el hombre viene del mar. Aquí se nos había hablado del barco sobre la mar y el caballo en la montaña. El hombre venía primero en barco, después en caballo, él va a donde está la muchacha. Cuando él llega a la casa, él dice, compadre, es que por eso hay que ponerle atención, digamos, en literatura, a un montón de detalles de las palabras. Para la cultura gitana, que este poema es de un autor, Federico García Lorca, era gitano. Para los gitanos, compadre no es lo que nosotros, el significado que nosotros le damos, sino que compadre es el suegro, ¿verdad? Entonces, cuando el muchacho llega, él dice compadre, o sea, el suegro. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Él viene como de la guerra, de pelear, y él quiere una casa, quiere tranquilizarse, quiere como ya dejar esa vida de andar luchando, y él viene, de aquí dice, vengo sangrando desde los puertos de Cabra, de Sevilla, ¿verdad? Él venía en barco y venía a buscar a la muchacha. ¿Verdad? La muchacha con la que él tuvo tal vez algún romance, alguna relación. Entonces aquí le habla el compadre, o sea, le habla el suegro. Si yo pudiera, mocito, ¿verdad? Decirle mocito, sabemos que es un muchacho joven, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de acero si puedo ser con las sábanas de Holanda. O sea, él llega como herido de la guerra y él quiere ya descansar, dejar esa vida de guerra y tal vez, no sé, casarse con la muchacha y vivir una vida como más tranquila. Por eso él dice, ¿no ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Él viene manchado de sangre y de la guerra y no sé qué. Tu sangre resume y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya mi casa. O sea, él viene a pedir, ¿verdad? Casarse con la muchacha esta, ¿verdad? Entonces, por eso se lo dice al quien fuera su suegro. Entonces él le dice, dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Él quiere subir a la parte alta de la casa, ¿verdad? Ella dice que lo espera en una baranda, ¿verdad? Y entonces por eso es que él quiere subir, porque la que lo espera arriba es la muchacha esta, la novia. Bueno, ya para terminar, para dejar, para no dejarles el poema inconcluso. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, ¿quién? El joven. Dejando un rastro de lágrimas, ¿quién? El compadre, el viejo, ¿verdad? El papá de la muchacha, el suegro. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. Cada vez que el muchacho se va acercando a donde estaba la muchacha, pues parece que nos vamos dando cuenta poco a poco de que él se va a encontrar con algo inesperado. En este caso, que la muchacha está muerta, como dijo la compañera.
1000 panderos de cristal herían la madrugada. Esto como que tiende a hacer el ambiente un poco como más de suspenso. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Los dos compadres subieron, el largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? O sea, él llega y le pregunta a al compadre dónde está la muchacha. Él sube a la parte alta de la casa y él le pregunta que dónde está. Entonces él le contesta, ¿cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo en esta verde baranda. O sea, ya lo esperó estando viva, pues obviamente. Sobre el rostro del aljibe, cuando ellos están arriba, en esas casas antiguas españolas se acostumbraba a tener un pozo, ¿verdad? En el centro del patio, que en ese pozo es donde se recolectaba el agua. Entonces, cuando ellos están arriba y ven en el pozo, ¿verdad? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana. ¿Quién se había tirado al pozo? La gitana esta, la muchacha, ¿verdad? Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Ya ella está verde, ya ella está muerta. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua y ahí es donde vemos el carámbano de luna es como el cacho de la luna, que parece que la está sosteniendo al reflejarse en la luna en el agua, entonces parece que sostiene, este cacho de la luna parece que sostiene el cuerpo de la muchacha, ¿verdad? Y entonces él muchas veces repite, bueno, muchas veces no, como 2 veces lo dice, pero yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa. En la Guerra Civil Española, que aquí hay que ver el contexto del poema, ¿verdad? Que fue escrito dentro de la Guerra Civil Española, y entonces en la Guerra Civil Española muchas personas perdieron su casa. Los guardias civiles llegaban, invadían las casas, les quitaban las propiedades a las personas, ¿verdad? Entonces guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Aparentemente eso era lo que le había pasado al compadre, que él, por eso él dice, ni, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. O sea, aparentemente la muchacha, ya sea que la violaron los guardas o no sé qué, por eso ella se mata y el hombre, pues el papá ni siquiera había podido subir a ver, a recuperar el cuerpo de su hija. Y por eso el hombre dice verde que te quiero verde, o sea, te quiero verde a pesar de que estás muerta, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes todo lo que uno puede interpretar de un poema como eso, y eso que lo estoy haciendo muy rápido, porque si uno se va con todo el simbolismo que tiene el poema de la luna, del caballo, ¿verdad? Para los gitanos, cada uno de esos elementos representa algo, entonces si nos vamos a esos simbolismos podemos interpretar muchas cosas más. Todo esto es lo que la autora llama del efecto de estañamiento que se produce en literatura, ¿verdad? Entonces, eh, es en la literatura donde se evidencia de alguna manera todo este potencial creativo que tiene el lenguaje, ¿verdad? Con el texto literario podemos desarrollar esa creatividad porque el escritor tiene que trabajar con el lenguaje y muchas veces al buscar ser creativo, entonces busca romper con los tradicionales, ¿verdad? Busca romper hasta, inclusive hasta con las mismas reglas gramaticales para crear efectos significativos novedosos, ¿verdad? Importantes y que generen ciertos significados. Vean este estribillo, ¿verdad? Que tenía ese poema verde, que te quiero verde, que te quiero verde, ¿verdad? De alguna manera, eso le presenta al poema o le suma al poema como un efecto de musicalidad, ¿verdad? Importante el hecho de que él constantemente lo repite. Pero ¿por qué lo repite, verdad? Porque él la quería ver, aunque estuviera verde, aunque estuviera muerta, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Bueno, pero hay todo un trabajo con el lenguaje bastante grande, ¿verdad? En lo que es el texto literario. Entonces, el lenguaje no es un simple medio de comunicación, es una fuerza creadora capaz de transformar lo percibido. Siempre en toda sociedad van a existir grupos dominantes, eso lo hablamos y yo creo que esa era una de las preguntas del proyecto 2, ¿verdad? Que siempre existe una cultura dominante, van a existir grupos que van a controlar los discursos, ¿verdad? Y que son los que concentran el poder. Siempre vamos a encontrar discursos que se les va a dar mayor credibilidad, mayor legitimidad que a otros, voces a las que se le otorga mayor credibilidad, mayor poder, mayor dominio, mayor control, ¿verdad? Entonces el lenguaje puede recuperarse, perdón, puede convertirse en un medio para rebelarse contra cualquier discurso autoritario. A través de mecanismos como el humor, la ironía, el sarcasmo, el autor puede promover mecanismos para generar cambios y rebelarse contra el discurso dominante, ¿de acuerdo?
Muchas veces el texto literario, al cuestionar el significado y la realidad, perdón, el texto literario cuestiona el significado y cuestiona la realidad, y abro el paso para que nosotros podemos modificar nuestra forma de actuar dentro de la sociedad. Eh, ¿Qué es lo importante de esta parte que la autora nos habla aquí, verdad? Que la autora, no sé si ustedes se acuerdan en el capítulo 1, cuando vimos el capítulo 1, eh, cuando hablábamos del lenguaje, la autora decía que uno de los puntos del lenguaje, que el lenguaje es productivo de la realidad, ¿verdad? Que el lenguaje es productivo y no reproductivo, ¿verdad? De la realidad. No sé si ustedes se acuerdan de esa idea, que yo les dije que la tuvieran presente, porque tal vez con esta idea es con la que íbamos a cerrar. O sea, con el lenguaje nosotros creamos la realidad, eso lo dijimos desde el capítulo 1, ¿verdad? Cuando nosotros le damos nombre a las cosas, le estamos dando existencia, ¿verdad? En el momento en el que las cosas adquieren un nombre, adquieren una existencia, porque nosotros las podemos comprender en nuestra mente, ¿verdad? Y la podemos describir y explicar. Entonces, la autora a lo que se refiere es, si la realidad se construye con el lenguaje, ¿por qué no podemos crear una realidad distinta a la que tenemos? O sea, porque no podemos decir las cosas de una forma diferente a lo tradicional, porque no nos podríamos rebelar contra las formas tradicionales de decir las cosas y ser un poquito más creativos. O sea, podríamos crear otro mundo posible, un mundo, dice ella, en donde la vida se caracterice más por la solidaridad, por el humanismo, por la conciencia y por la aceptación. O sea, un lenguaje, si a través del lenguaje nosotros podemos denigrar, invisibilizar a la persona, eso lo vimos en el capítulo 3. Entonces también en el lenguaje existe toda la fuerza creativa para destruir los prejuicios, destruir los estereotipos. O sea, con el lenguaje podemos aprender a decir las cosas de una forma distinta. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Es lo que ella cierra, ¿verdad? O sea, podemos crear un mundo que sea más inclusivo, un mundo donde se acepten las diferencias, un mundo donde aprendamos a aceptar que las personas diferentes pues tienen cabida también dentro de, porque la realidad humana es diversa, el ser humano es diverso, la sexualidad humana es diversa, la concepción de vida que todos tenemos es diversa, la interpretación de la realidad que tenemos es diversa, ¿verdad? Cada quien interpreta la realidad según su mundo, según su visión. Entonces, ¿por qué no plantearnos otra forma de ver la realidad distinta a la que tenemos? Hemos estado acostumbrados, dice la autora, a vivir en un mundo donde solo se acepte como una visión posible, una interpretación posible. Ahora que hablábamos del pensamiento convergente, ¿verdad? De que nosotros somos muy limitados, ¿verdad? Nuestra mente es muy rígida y nos enseña a ver las cosas de una forma, nada más de una forma. Entonces, ¿por qué no aceptamos que existe una pluralidad social, que podemos ver las cosas de forma distinta, donde haya cabida para el respeto, ¿verdad? Donde haya cabida para la participación de todos los seres humanos dentro de una sociedad, y donde los grupos tengan tal vez una forma de expresarse sin ser discriminados, sin ser juzgados por expresar su opinión o por ser distintos simplemente. Entonces, a esto es lo que la autora quiere llegar en este capítulo 4. O sea, esta es como la tesis de la autora. Toda esta disertación que hemos hecho del lenguaje, ¿verdad? Sobre cómo el lenguaje nos permite construir la realidad, como que al final, a la tesis que llega la autora es a decir, bueno, si con el lenguaje construimos la realidad, entonces, ¿por qué no podemos decir la realidad de una forma distinta a la que tradicionalmente se ha dicho? Una realidad que sea más inclusiva, menos discriminante, más respetuosa, más solidaria, ¿verdad? Entonces poder crear otro mundo posible, donde haya más cabida para el respeto, para la igualdad, para la justicia social, para el reconocimiento de los derechos, donde se respeten los derechos individuales de todas las personas, de los grupos, donde los grupos tengan cabida dentro de la sociedad y puedan expresar libremente su opinión sin sentirse juzgados, ¿verdad? Sin sentirse discriminados o apartados. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que la autora al final nos plantea, y esta es la realidad, ¿verdad? Esta es la tesis con la que la autora cierra, ¿verdad? Precisamente
este capítulo, ¿de acuerdo? La literatura, digamos, cuando el texto literario cuestiona el significado, cuando el texto literario nos plantea que los significados no son tan estables como a veces pensamos, ¿verdad? Entonces también la literatura nos plantea un poquito cuestionarnos la realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Siempre, como les decía antes, hemos estado acostumbrados a sancionar las diferencias, ¿verdad? A ver lo diferente como algo malo, ¿verdad? Pero tal vez podríamos pensar en una forma de vida distinta, ¿verdad? Una visión de vida distinta, donde podamos entender que lo diferente no tiene por qué ser malo, ¿verdad? Aquí con lo que la autora quiere llegar al final es con la conclusión de que el lenguaje es productivo, porque crea la realidad. Y al decirla, ¿verdad? Cuando decimos la realidad la estamos creando, ¿verdad? Entonces es posible reescribir la historia, reescribir la realidad, transformar la conciencia de las personas hacia un realismo crítico. Al modificar nuestra comprensión de la realidad, se opera, digamos, ese potencial creativo del lenguaje que cada persona tiene para hacer otra persona posible, ¿verdad? La literatura en ese sentido creo que no cambia la realidad, pero sí nos podría promover para generar esa transformación, ¿verdad? Y eso es con lo que la autora cierra. No sé si ustedes dirán, bueno, tanta cosa que habló para el final llegar a esto, ¿verdad? Pero bueno, eso es precisamente la tesis de la autora en este capítulo 4, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Eso es básicamente el capítulo. Clarísimo, profesor. Ujú. Bueno, qué dicha. Entonces, no sé, los escucho si tienen algún comentario, alguna consulta que hacer, y si no, entonces damos terminado ya con esto el capítulo número 4, y ya con esto pues terminamos las tutorías. Entonces abro el espacio de preguntas por si tienen alguna pregunta que hacer o algún comentario o alguna cosa. Y si no, pues agradecerles a todos por la atención brindada durante estas 4 clases y espero pues que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Para servirles con mucho gusto. Espero que me hayan entendido el capítulo. Muchas gracias. Sí, lo entendimos Bueno, tanto. servirles. Gracias. Bueno, Ok, gracias, profe. Gracias, con profesor. mucho Quedó gusto. todo muy claro. Bueno, Gracias, recuerden profesor. entonces, antes de que se me salgan, que el proyecto está el lunes, si Dios quiere, ¿verdad? En la plataforma, ahí ustedes lo pueden ver. Y cualquier consulta que tengan, recuerden hacerla a través de los diferentes espacios, ¿verdad? El chat, el foro de dudas o el correo interno, ¿verdad? Sobre cualquier consulta que tengan con respecto al proyecto número 3, ¿de acuerdo? Recuerden también que tenemos el proyecto cierra el sábado y después del sábado es como semana y media, más o menos. Este sí dura un poquito menos. Normalmente nosotros duramos 2 semanas en la revisión, pero el último sí dura un poquito menos. Y ya finales tal vez de noviembre, principios de diciembre, ya ustedes sabrían la, la nota obtenida en el curso, ¿verdad? Espero que todos lo aprueben. Bueno, entonces si no hay consultas, muchísimas gracias a todos por la atención y que pasen muy buenas noches, que les vaya muy bien en todo. Buenas noches, gracias. Buenas Buenas noches, profe. noches. Bueno, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias. Con mucho Luego, gusto. muy amable. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.